El diván de Sam. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Diván de Sam, episodio 2. Oigan, estoy muy contento porque en el episodio 1 hubo gran aceptación, muchos comentarios y muchas reacciones. Muchas gracias. Recuerden seguir dando like, suscribirse, comentar y bueno, compartir, porque eso nos permite crecer en esta comunidad de Divan Lovers. El día de hoy tengo un tema muy interesante, el síndrome del cuidador. ¿Ustedes han escuchado de ello? Bueno, fíjense, si ustedes han tenido que cuidar a algún adulto mayor o incluso alguna persona con discapacidad, te tienes que quedar, porque el síndrome del cuidador viene acompañado de mucho agotamiento físico y emocional. Por eso te tienes que quedar, porque tienes que saber mucho más de este tema. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Felipe Aguilera Decoraciones y Millos Repostería, por acompañarnos en este segundo episodio. Y bueno, ¿quién nos acompaña? Nada más y nada menos que un licenciado en psicología, maestro en gerontología social, psicoterapeuta familiar y de pareja, que pues tiene una certificación en cuidados geriátricos y en supervisión clínica e intervención de salud mental. Es psicoterapeuta, tallerista, conferencista y coordinador de una casa de día para adultos mayores. Él es el psicólogo y maestro Hugo Enrique Vera Zapata. Bienvenido, mi adorado Hugo. Hola Sam, ¿qué tal? Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Me da mucho gusto verte desde, bueno, no tanto tiempo, ¿verdad? Ya exacto. Totalmente. Digo, para los que no saben, pues Hugo es parte de mi vida, no solamente es de la parte profesional, sino en lo personal. Y claro que yo dije, mi amigo y mi hermano Hugo tiene que estar aquí, pues en el diván de Sam. Muchas gracias, bien. Y pues, la verdad me alegra mucho, y perdón que haga la interrupción, pero tengo que decir lo que siempre estás en lo tuyo, siempre estás innovando y me da mucho gusto que estés con este proyecto, sé que te va a ir súper bien. Muchas gracias, hermano. Oye, bueno, pues ya les platicaba yo a los Divan Lovers que el tema de hoy, síndrome del cuidador, como escuchabas, yo les decía, si en algún momento ustedes se han sentido pues justamente con un desgaste físico, mental, emocional, pues que se quedaran, porque tú justamente nos vas a platicar de eso, pero antes me gustaría que nos platicaras justamente, Hugo, pues cómo identificar y cuáles son los síntomas del síndrome del cuidador. Ok, me gustaría primero explicar un poco qué es el síndrome, ¿no? Por favor. Un poco a quién les da, porque muchas veces surge la duda que dice, bueno, es igual el burnout, es diferente. Ajá, exacto. ¿Qué es el cuidador? ¿Cómo sé si yo puedo estar? Entonces, el síndrome del cuidador quemado o del desgaste del cuidador es un padecimiento que está dentro del burnout. ¿Por qué dentro del burnout? Porque el burnout está clasificado como el estrés laboral. Sin embargo, desde el 2019 la OMS hace este hincapié de decir, bueno, los cuidadores o las personas que trabajan en el área de la salud también sufren desgaste y entonces también padecen el burnout. Entonces surge este concepto ya del desgaste del cuidador, síndrome del desgaste del cuidador o del cuidador quemado, como bien decías. ¿Quién es un cuidador? Una persona cuidadora es toda aquella persona, profesional o no, que hace una labor de cuidar a otra persona que necesita asistencia para actividades de la vida diaria. Puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, o puede ser un hombre o una mujer. Eso no importa el sexo, no importa la edad. Si es una persona que depende de alguien más para hacer una actividad de la vida diaria, vestirse, comer, ir al baño, etc., entonces dice que la persona quien la cuida es un cuidador. Bien. Hay cuidadores primarios que son remunerados, es decir, la familia paga o alguien les paga por hacerlo. Hay cuidadores que son familiares, es decir, mamá, papá, el hijo, la hija, en el caso de los adultos mayores. Y también existen dos clasificaciones. La primera son los cuidadores informales, que son personas que no tienen ningún tipo de formación profesional y que simplemente, como te decía, en el caso de la mamá o el papá, pues tú vas a cuidarlo, o el hijo o la hija. Pues, o hablarle a la prima, ¿no? Para que alguien lo cuide y ya, órale, ahí está, ¿no? Y están los cuidadores formales, que son
principalmente enfermeros, enfermeras. En el caso de la cuestión de discapacidad, está el término de los maestros hombres, ¿no? Sí. Los acompañantes a los chicos o los niños que tienen dificultades en el aprendizaje y que van a su escuela. Ellos también son cuidadores. Porque a veces dicen, bueno, pues sí lo cuido en la escuela, pero no lo asisto. Pero a partir de que tú estás con él y que tiene una barrera que le impide desarrollar, si necesita tu apoyo, tú eres un cuidador. Claro. Entonces, un cuidador formal es alguien que tiene una formación que le da los conocimientos claves para acompañar o ayudar a alguien en este tipo de situaciones. Okay. Fíjate qué interesante cómo lo planteas y qué bueno que lo aclaras porque justamente va dependiendo mucho de la situación, claro. Va dependiendo mucho, pues incluso del poder adquisitivo que a lo mejor la persona tenga, ¿no? Vivimos pues en un país en donde pues no todas las personas pueden tener pues el privilegio, vamos a mencionarlo, de contratar un cuidador pues profesional y ahí toca, ¿no? Donde muchas veces la familia pues tiene que ejercer ese rol. Así es. Sí, los cuidadores familiares son los más comunes, por así decirlo. Sí. Porque siempre va a haber un tío, va a haber una tía, va a haber un hijo, una hija, va a haber alguien de la familia que le pueda decir, oye, echen un ojito mientras trabajo. Claro. En mi caso, yo trabajo con cuidadores de adultos mayores. Entonces, siempre me topo con que la hija, el hijo, o incluso que todos los hijos son hombres y es la nuera, ¿no? Ah, sí, claro. A la persona mayor, o es una sobrina, o es una ahijada. Entonces, casi siempre es una mujer. Sí. Y ojo, no es una cuestión de violencia de género, nada, sino culturalmente hay estudios que demuestran que el perfil común de una persona cuidadora en México es una mujer mayor de 40 años, por lo general soltera, y que no tiene un trabajo más que el de ser cuidador, ¿no? Son amas de casa, son mujeres que a lo mejor no tienen un esposo que las pueda mantener. Entonces, culturalmente es lo que se ha estado observando en las personas cuidadoras, que son, pues, mujeres, en muchos casos mayores. Incluso es también observable de pronto ver una mujer adulta mayor que cuida de otra persona adulta mayor. Sí. Entonces, esto es un foco rojo, pero si quieres más adelante ya hablamos. Sí, eso. Oye, pero aparte, bueno, como bien dices, culturalmente, porque ¿quién es la que siempre se ha encargado del cuidado, no? Sí. Cuando hablamos de niños, pues bueno, las madres, así ¿no? Es. Entonces, oye, pero fíjate, ahorita que haces esta diferencia se me hace muy interesante porque justamente vamos a centrarnos en estas personas que son cuidadoras, pero que son familias, no que son personas que son expertas en el cuidado, porque muy posiblemente, pues las personas cuando son profesionales, digo, por supuesto que también llegan a enfrentarse al síndrome del cuidador, pero de una otra manera ya tienen esta experiencia e incluso este conocimiento de lo que puede pasar. Pero ¿qué pasa con esa hija, ese hijo, esa sobrina, que pues ahí está como cuidador? A lo mejor sí la remuneran económicamente la familia, o como no trabaja, ella es la que le toca ejercer este rol. Pero ¿qué pasa? Porque de repente puede empezar a sentir ciertos síntomas y dice, híjole, ¿acaso seré una mala persona por sentirme de esta manera, no? Sí, justamente, Sam, dentro de los factores que desencadenan el colapso, uno de los principales factores de riesgo está precisamente el ser un cuidador informal. Como bien decías, no es como que el profesional o el enfermero no colapsen. Ya vamos a ver por qué también colapsa un enfermero o una enfermera más adelantito, pero sí es importante decir, la falta de preparación, formación y conocimiento siempre va a ser un reto. Es decir, cómo movilizo a un adulto mayor, cómo lo vigilo, cómo lo ayudo, cómo lo asisto, cómo lo levanto sin lastimarme, sin lesionarme. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es como todo, ¿no? Es como si tú no sabes de mecánica y te ponen de pronto a reparar un auto, pues va a haber algo que va a fallar en algún momento, ¿no? Entonces, manejar a una persona, cuidar de una persona sin el conocimiento adecuado, incluso cuando ya son patologías bastante crónicas, pues bueno, qué complicaciones puede haber incluso en la alimentación, en omitir la toma del medicamento, etcétera, que necesitamos conocer. Pero bueno, un cuidador informal simplemente dice, vale, tú cuídale. Y hay que se mantenga con vida, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo en este proceso que te encuentras con una persona, por ejemplo, cuando son pacientes demenciados, que van a tener conductas disruptivas, van a tener alucinaciones, van a tener de pronto conductas violentas? Sí. Entonces,
¿cómo le haces? De pronto tengo en consulta cuidadores informales que dicen, bueno, nunca me dijeron que podría ser violento, nunca me dijeron que tenía demencia incluso, y de pronto me empieza a decir que se metió una persona y yo entré en pánico porque no sabía qué hacer, yo buscaba a una persona. O que me dicen, de pronto me soltó un golpe y yo no supe qué hacer porque nunca esperé que hiciera esto. Claro. Entonces, la formación, incluso la comunicación constante con los familiares, porque ojo, no es culpa siempre de los familiares, porque a veces ni siquiera los familiares comprenden la enfermedad. Entonces dicen, bueno, ya veo que mi mamá y mi papá ya no pueden hacer algo, en lugar pues tal vez ir con un profesional y dice, pues bueno, yo veo que ya no pueden, pon a alguien más que lo cuide y ahí ver qué pasa. Entonces está como improvisando y esto también va a generar desgaste mayor. ¿Por qué? Porque me enfrento a algo que no conozco. Todo lo que no conocemos nos va a obligar o orillar a vivir más estrés por ese nombre de no saber qué es, cómo hacer o cómo manejar. Exacto. Oye, pero fíjate qué interesante, porque yo creo que también los profesionales que nos ven, creo que es importante que tengan esta conciencia, ¿no? De capacitar de alguna manera, o por lo menos, ¿sabes? Decirle el diagnóstico correcto y de qué manera intervenir, pues, ante los cuidados de un adulto mayor o una persona con discapacidad. Fíjate, este tema creo que es tan importante porque en algún momento de la vida, pues, tienes padres, ¿no? Tienes abuelos que probablemente van a requerir pues esa atención. ¿Qué impacto pudiera tener a nivel físico, emocional, incluso social, este síndrome del cuidador en las personas que se encargan de ejercer este rol? Claro, de hecho son fases o etapas que se van originando a partir del tiempo que va transcurriendo la labor de cuidados. Como bien decías, los cuidadores profesionales también, así que digo, ve a un hospital, sí, son profesionales de la salud que hacen siempre el mismo trabajo y van a estar colapsados. ¿Por qué? Porque supone también un desgaste físico principalmente. El cuidador se quema, se colapsa, se desgasta físicamente principalmente. Hay que desvelarse, hay que dormir menos, hay que movilizarlo. Te dicen en el caso de algunos adultos mayores que ya hay que levantarlo, subirlo a la silla de ruedas, hay que empujar la silla de ruedas, que va al baño, bueno, hay que cargarlo, colocarlo en la taza de baño, en el inodoro, hay que bañarlo, que es un desgaste físico. Sí, claro. Además, el desgaste físico que supone, pues ya no puedes comer a las horas que tú quieras, ¿no? Sí. Incluso hay muchos cuidadores que dicen, bueno, tengo que estar tan pendiente que luego estoy empezando a desayunar y ya tengo que ir a cuidar, tengo que ir a ver alguna situación. Dejan de dormir y pues también en un último nivel siempre existe este autoabandono, que no es siempre consciente. Ojo, no es como que, pues ya no me quiero, no. Tiene que ver más con el hecho que me meto tanto en mi papel de cuidador que ya ignoro los propios signos de mi enfermedad, ¿no? Sí, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuello. He tenido en consulta muchos cuidadores que me dicen, es que yo creo que el estrés ya me está originando dolor de espalda. Pero yo siempre les digo, bueno, veo un médico de todas formas, porque puede existir una lesión. Claro. Y muchas veces dicen, bueno, sí, ya tengo una lesión en la espalda, ya tengo una lesión en la columna, tengo una hernia porque no supe cargar al adulto mayor, de tanto estar movilizando al adulto mayor, pues ya me lesioné. Y ese cuidador termina siendo una persona que puede convertirse en alguien dependiente que necesite de otro cuidador. Y es algo importante, porque aunque suene ridículo, aunque suene exagerado, pasa. Sí. Y es algo que pasa muy frecuentemente, te digo, ¿por qué? Porque nos metemos tanto en la labor del cuidado, y si no sabemos cómo hacer esta labor del cuidado, siempre va a haber estas consecuencias. Esa es en la esfera física. Existe la esfera social. Se quema socialmente, dejas de ver a tu familia. Y yo me topo con cuidadores que viven ahí, les pagan muy bien, pero ¿a qué costo, no? Sí. Ya lo ven en sus familias, solo tiene tiempo libre los fines de semana, están 24/7 ahí. Cuando son cuidadores únicos, que no hay quien nos releve, también se complica más, porque si ya estás cansado, si ya estás a lo mejor enfermo y eres la única persona que está ahí, y al día siguiente tienes que hacer exactamente lo mismo, entonces tu salud se va a ver mal también. No tienes con quién hablar, no tienes ni espacios para hablar. De pronto dices que ya no tengo ni manera de hablar con mis familiares porque siempre estoy aquí, ¿no? Y cuando ya el adulto mayor o la persona dependiente a la que cuido ya está durmiendo, pues ya es de noche y mis hijos también están durmiendo. Sí. Entonces existe un aislamiento social. Dejo de ver otras personas, dejo de tener otras actividades y también nos quemamos emocionalmente. ¿Por qué? El estrés, la ansiedad, la depresión comienzan a aparecer. Que imagínate una persona que casi no ve a sus hijos, que
tiene que limitar sus horarios de comida, que tiene que limitar sus horarios de sueño, que no puede de pronto salir a hacer sus pendientes personales, ¿no? No puede decir, bueno, voy a comprar una camisa o voy a hacer un trámite, ¿no? Porque depende del momento en que haya alguien que los pueda relevar. Totalmente de acuerdo. Ahorita que mencionabas justamente de la parte física, ¿no? De cómo ayudar a una persona con alguna discapacidad. Me acuerdo perfectamente que cuando empecé a ser cuidador primario de mi madre, empezaba yo con dolor de columna. Yo decía, qué raro. Y en alguna de las pues citas médicas que tuvo con su especialista en terapia física, le comenté a él, ¿no? Y fíjate cómo con sencillos pasos de colocar el pie al frente y el otro pie en la parte de atrás, como un soporte, pues en automático, parece mentira, pero es en automático, sí, poco creíble, dice uno, ¿cómo? Claro, entonces yo creo que es importante desde esta parte. Y bueno, generar red de apoyo. Yo sé que de repente es como muy complejo, ¿no? El tema de ser cuidador. Incluso hay personas que se rehúsan un poco a esto en la familia. Y bueno, decías un tema bien importante en su momento. Generalmente recae en la mujer. Mucho más si la persona que van a cuidar es mujer. Dicen, claro, la única hija que tuvo es la que tiene que cuidar. Cuando yo siempre digo, bueno, por supuesto que todos tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Claro. Y sabes, también con las personas mayores, antes era como decir, bueno, tengo mis hijos, pero adopté una hija, o adopté a mi hijada, yo la crié todo con la finalidad de que sea quien nos cuide al final, ¿no? Que esté con nosotros. Y es algo que era muy normal antes, ¿no? Y todavía existe esto y dice, bueno, es que a ella le va a quedar la casa, pero ella nos tiene que cuidar. Entonces es un destino manifiesto, ¿sí? Que muchas veces, y también es uno de los tantos motivos por los cuales colapsan rápido, que no es algo que decidió la persona. Exacto, ¿sí? Nunca se le preguntó. El rol de cuidador es algo impuesto y no siempre nos sentimos preparados ni deseamos hacerlo, pero se siente con el compromiso de, en algunos casos pues no hay de otra y lo tienen que hacer, ¿no? Pero pasa con esto, que son mujeres, bueno, tú eres la única soltera, pues órale, te toca cuidar a papá y a mamá. Pues como tú te divorciaste, te regresaste a casa de mis papás, pues ahora te toca a ti. Claro. O perteneces a la comunidad LGBT, no te vas a casar, te toca cuidar a mamá, ¿no? Y eso también, y bueno, podríamos decir que es algo violento, también es violencia también, ¿no? Decir, bueno, en alguna ocasión me topé con una persona cuidadora que cuidaba a sus papás y dijeron, bueno, como tú te identificas como mujer, pues órale, tú los vas a cuidar, ¿no? Y ¿dónde queda esta parte, no? De lo que yo deseo, lo que yo quiero, claro. Así es. Y se truncaron muchas cosas porque en general de cuentas dije, bueno, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer y asumo el rol. Pero con toda la frustración, con todo el dolor, porque, ¿sabes? Existen muchos duelos también del cuidador. Sí, claro. Te despojas de tus estilos de vida, te despojas de tu proyecto de vida, de tus planes, de tus deseos, de tus anhelos, porque dices, bueno, no me queda de otra. Y hay una resignación también de parte del cuidador y abandona por completo, se despersonaliza, ya no es la persona, ya no es, no sé, María Pérez o Juan Pérez, sino ahora es el cuidador de los papás. Y entonces es algo que externa mucho, bueno, mi deseo es que ellos puedan llegar bien y que cuando fallezcan yo encuentre paz también y que tenga el tiempo de hacer lo que quiero. Como bien dices, existe una culpa enorme en el cuidador. Porque por un lado está la culpa de no poder hacer mi vida y por el otro está la culpa de desear hacer mi vida y no querer cuidar a mis papás. Y es una ambigüedad tremenda que de pronto lo viven en soledad y esa es otra de las cosas importantes. El cuidador vive mucha soledad. Aquí le platico. No puede decirle a los papás, ¿no? Del niño al que cuido, no puede decirle a los hijos del adulto mayor que cuido, no puede decirle a mis hermanos. ¿Por qué? Porque me van a tachar de egoísta, me van a tachar de insensible, me van a tachar de que no puedo. Y en el caso de que es la única fuente de ingreso, porque también hay que decirlo, hay personas que dicen, bueno, ni modo, es la única chamba que hay. Y esto es lo que me trae conmigo, entonces luego, entonces, por miedo a perder también el trabajo, caen muchas cosas. La insatisfacción. Fíjate, ahorita que mencionas esto de los familiares, me acuerdo perfectamente que en algún momento llegó a consulta una persona que trabajaba en banco, me acuerdo, y llegó muy movida porque decía, ay, es que me duele tanto el hecho de lo que siento por tener que cuidar a mi madre. Claro, revisando un poco en la entrevista clínica, esto se había abandonado, lo que tú mencionabas. Se dedicaba exactamente a trabajar y del trabajo se pasaba directamente a cuidar a casa, ¿no? Entonces, había un momento, esta ambivalencia de
quiero que mi madre esté bien, pero también siento hasta enojo, decía ella. Ella decía un poco como enojo a mamá. Digo, Sí. en realidad no era un enojo a mamá, es un poco Claro. enojo desde la situación, ¿no? Así es. Pero esta ambivalencia que se vive y que por supuesto, Divan Lover, si alguno de ustedes está viviendo una experiencia o son testigos de alguna persona que está haciendo este rol de cuidador, en la medida de lo posible, apoyar, ¿no? Claro. Ya sea como escucha activa, ya sea como justamente reemplazarlo en alguno de los horarios de cuidado. Claro, eso es muy importante, Hugo. Sí, y esto es importante lo que mencionas, porque el hecho de hablar en general, ¿no? Y bueno, eres mi colega también, ¿no? Eres psicoterapeuta, el hecho de hablarlo libera muchas cosas. Sí. El hecho de reconocerlo, cómo me siento, libera mucho. Y en los cuidadores, una vez que lo externan, que no hablan, dicen, ya me siento más liberado, ya me siento más ligero por hablarlo. Sí. Porque sí, es una ambigüedad tremenda y son las dos manifestaciones del colapso del cuidador. Específicamente en el cuidador. Por un lado está la culpa, ¿no? De decir, bueno, ya a lo mejor ya lo manejé mal, o como no dormí bien, no me puse mucha atención y no lo bañé bien, o no le di su medicación a tiempo. Pero por otro lado también lo que dices es este enojo, esta insatisfacción de decir, bueno, aquí tengo que otra vez cuidar a mi mamá. O de pronto que me dicen, es que a veces lo escucho que me habla, y es como hasta la quinta vez me paro a buscarlo, o a ver qué es lo que necesita. O a veces ni siquiera quiero oír, o a veces ni siquiera quiero escucharlo, pero tengo que hacerlo. Y ojo, no es que no los quieras, no es que no desees verlos bien, así es, no es que no quieras a tu papá y a tu mamá, sino que obviamente estás rebasado, te abandonaste al punto en que ya tus anhelos personales están en último lugar. Tienes muchas cosas por resolver, incluyendo tu propia salud, tu propia alimentación. Lo abandonaste, claro que el cuerpo te va a decir, oye, ya no puedo más. Como dices, el dolor de la columna, el dolor de la espalda, el hambre, el sueño, la cabeza. Imagínate cuando... Totalmente. Cuando me dicen un cuidador, sabes que he tenido fiebre y ahí he estado yo, haciendo las actividades de estimulación, o haciendo el baño, o haciendo la diálisis, o haciendo lo que sea, y aún con fiebre y yo queriendo estar en el lugar del enfermo, que alguien me cuide, es un signo de alerta también. Decir, oye, que tanto estás dejando tu salud a un lado, que ya tú necesitas también que alguien más vea por ti. Entonces, tengo que decirlo, lamentablemente, un cuidador colapsado cae primero que su paciente. Es decir, he tenido muchos casos donde lamentablemente fallece antes el cuidador por esta situación, ¿no? Por el autoabandono, por enfermedades que no se trataron, por padecimientos que se pudieron prevenir, e incluso cuando existe ya depresión, sí tengo que decirlo, pues no sé si puedo decir la palabra, pero cuando se autodesvive. Sí. Entonces digo, por cuestiones de redes sociales, ¿no? Pero cuando ocurre esto, es lamentable. ¿Por qué? Porque llegaron hasta el punto de depresión, de la crisis, de la ansiedad, de la necesidad, que no hubo nadie que los escuchara. Sí. Y por favor, como decía Sam, si tú tienes a tu cargo a una persona cuidadora, si tú estás pagando a alguien, o si hay alguien haciéndote favor de cuidar a alguien de tu familia, por favor, escúchalo. No lo juzgues, porque también se cansa. Así como tú te cansas de tu trabajo y por eso buscas a una persona que cuide de tu familiar, esa persona también necesita ver a sus familiares, ver a sus hijos, ver a su papá, a su mamá, y verse a sí mismo. Entonces, tener un poco de empatía, escucharlos. Qué bonito es de verdad cuando a mí me han tocado familiares de personas mayores que me dicen, por favor, yo le voy a pagar la consulta al cuidador o a la cuidadora de mi mamá porque también él necesita el acompañamiento. Sí, claro. Entonces, de verdad que eso es maravilloso porque eso estimula, incentiva. ¿Quién no se va a sentir bien en un lugar donde pues también procuran tu salud y tu salud emocional? Así es. Hasta con mejor ánimo lo haces y disminuyes la sobrecarga, disminuyes el colapso. Y también la culpa llega porque obviamente el cuidar a una persona sana te hace crear un vínculo con ellos. Claro. He tenido cuidadores en depresión por duelo porque fallece su paciente. Sí. Y viven de verdad un duelo real como si hubieran perdido a su mamá o a su papá, pero es que, oye, esa es la persona a la que alimentas, a la que ayudas a vestir, a la que ayudas a bañar, con la que estás ahí, que
paciente también externo, me siento solo, me siento triste, me pasa esto. Con quien juegas, a quien bañas, es un vínculo, es alguien de tu familia también. Totalmente, se van generando vínculos socioafectivos muy importantes y por eso es importante que los cuidadores sean escuchados, por eso es importante pues que hagamos este tipo de información que les llegue y entender justamente esto, ¿no? Que de repente este sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa es muy pesado y Sí. lo sentimos juzgado muchas veces, ¿no? Se vale sentirse cansado, se vale sentirse incluso enojado, ¿no? En Claro. algún momento. Y fíjate, ahorita que mencionabas, recuerdo perfectamente una persona que llega a terapia, porque fíjate, pasó algo muy curioso, trasciende la persona que cuidaba, era su vecina, entonces la cuidaba, le pagaba a la familia para que pudieran cuidarla, y me dice, es que esta vecina, aparte de ser mi vecina, se convirtió en mi familia, esto que tú mencionabas Sí. justamente, y claro, viene parte del duelo, ¿no? Viene ahora, ¿qué hago yo con mi tiempo? El tiempo que le dedicaba a cuidar a esta persona que probablemente, ya sea porque trasciende o sea porque mejora, porque Así es, muchas sí, veces también. pasa, ¿no? Ya mejor y digo, híjole, ¿ahora qué hago yo como persona? Y ahí es donde se tiene que hacer esta reinversión, reinvertir y hacer ajustes. Claro. Hacer ajustes en la vida uno. Resignificar mi sentido de vida también. Claro. Porque también, como bien dices, es un rol que desempeñas en tu vida y se vuelve tu única función en la vida también. Sí. Para algunas personas. Porque pues es como cuando te despiden de tu trabajo. Dices, bueno, ¿y ahora qué hago si tanto tiempo estuve haciendo mi trabajo? Sí. Bueno, ahora imagínate con una persona de la que te encariñas, que ya no la vas a ver porque falleció lamentablemente o porque esto ya mejoró o pues consiguieron otro cuidador, Claro. tan cuidadora. ¿Qué hago ahora? ¿No? Ujú. Vivo mi duelo también. Y es importante que si tú vives desvinculación del rol del cuidador, pues también te lo trates porque es un duelo como tal, es una pérdida que te va a dar depresión, te va a dar desánimo y se pierde mucho de lo que te decía, el sentido de vida. Okay. Perdón. No, hombre. Mira, yo creo que es importante también la parte de entender los autocuidados, ¿no? Ahorita retomando esta experiencia que les platicaba de esta paciente, recuerdo muy bien que uno de los trabajos que hicimos terapéuticos, pues era justamente eso, empezar a generar autocuidados. Sueño, alimentación, actividad física, redes de apoyo, incluso romper como esta rutina que tenían. Cuando empezó a hacer esto, claro que empezó a tener una perspectiva y un trato hacia esta mamá, pues de una manera mucho más sana. Y qué bueno que buscó ayuda y qué bueno que pudo hacerlo, porque de esa manera, cuando mamá finalmente trasciende, ella no se quedó con esta sensación de pues incluso, ¿no? De enojo que tenía, Claro. a veces mal dirigida, pensando que es hacia la persona, cuando en realidad, pues es a la situación, a la enfermedad como tal. Claro, es que al final de cuentas solo me siento enojado, pero no sé ni a qué necesito, Exacto. ni por qué. Pero eres real, es una emoción real que se presenta. Entonces, trabajarlo también es importante. Yo en psicoterapia siempre les digo a las personas cuidadoras, busca algo de qué anclarte. Ejercicio, oraciones, meditación, lo que sea que te funcione, lo que sea que te haga sentir bien, tienes que anclarte de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar, uno, a prevenir o disminuir la sobrecarga y dos, cuando ocurra que ya no puedas seguir siendo cuidador y te desvincules de este rol, pues ya tienes algo que te ha permitido a ti mantenerte y te puedes agarrar de ahí. Claro. La psicoterapia, que es lo principal, pero muchas personas dicen, bueno, yo sigo un grupo de oración y nos reunimos por video. La tecnología es muy genial, Sí. porque nos permite ya hacer actividades que antes tenías que salir de casa, ahorita las haces de manera remota. Entonces, una cuidadora me decía, pues yo tengo mi grupo de oración y a las 6 de la tarde por WhatsApp hacemos una videollamada y hacemos oración y platicamos y eso me ayuda. Y eso está excelente. Claro. Porque sí, está la persona a la que cuidas y de pronto le puedes desconectarte unos 15, 20 minutos y atender otra situación y ver por ti. Hay otras personas que, bueno, es que yo hago meditación cuando me toca descansar, bueno, los días que yo descanso, trato de ir a psicoterapia o visito a mi mamá o algo que rompa la rutina. Distinto, Así claro. es. Entonces siempre es importante. El autocuidado no es negociable, sí, es obligatorio, autocuidado. Autocuidado. Ve por ti, porque siempre digo, ¿qué va a pasar cuando llegue el punto en que te enfermes, que tú requieras de que te cuide alguien más? Uno, dejarás de ser cuidador. Y dos, si no hay quien te cuide, entonces, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrá pasado? Claro. Entonces, evitar esto. Hablar siempre.
ningún trabajo, ninguna situación vale más que tu salud y tu vida. Claro, está una vida de alguien más de por medio, pero si tienes tú la oportunidad de hablar con tus patrones, ¿no? En caso de que seas un cuidador remunerado, hacer, oye, necesito ver por mi salud, porque si no, ya no voy a poder seguir siendo cuidador si me enfermo. Si tienes familiares, sensibilízalos, habla, sabes que no puedo, es una carga pesada porque estoy enfermo, porque tengo situaciones y necesito platicarlo. Entonces, buscar ayuda siempre es importante, buscar una red de apoyo, es como dices, cuando yo trabajo con cuidadores en psicoterapia, siempre les digo, ¿con quiénes cuentas? Y si no cuentas con nadie, vamos a construir tu red de apoyo. A ver, ¿a quiénes tienes cerca? ¿Qué amigos tienes? ¿Sí? Y entonces empezamos a descubrir que sí hay una red de apoyo, pero como tal no la tenía pensada como tal. Entonces empezamos a armar un plan de trabajo en el que se incluye la red de apoyo, se hace un plan de trabajo para el autocuidado y se le dan también técnicas o estrategias en los casos, por ejemplo, cuando hay deterioro cognitivo o demencia, prepararlos y anticiparlos en las cosas que pueden ocurrir cuando trabajamos con un paciente con demencia. Entonces, va a pasar esto, esto y esto, manejar de esta forma, y el conocimiento de las situaciones de la enfermedad nos va a ayudar mucho a reducir el estrés. Qué interesante, Hugo. Oye, la verdad que el tiempo se nos fue volando, sí. La verdad que es un tema muy interesante, eres experto en esto y bueno, las personas que nos están viendo y si alguno se identifica y desea acudir a terapia, ya sea física o virtual, bueno, ¿cómo te pueden contactar? Claro, mi número es 9933-8861-54. Repito, 9933-8861-54. Me pueden mandar un WhatsApp y con mucho gusto podemos tener psicoterapia presencial o virtual. Redes sociales, estamos en Facebook como Benefit Psicólogos, con B chica, Benefit Psicólogos. Así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Con mucho gusto para servirles. Súper bien. Como quiera, bueno, en la descripción vamos a dejar los datos de Hugo y sus redes sociales para que ahí lo puedan contactar. Hugo, te tenemos una sorpresa a nombre de El Diván de Sar. Espero te guste. Claro. Y bueno, no, hombre, yo agradezco mucho, sabes, el tiempo y sobre todo, pues, toda esta información que nos vienes a compartir, pues, aquí en El Diván de Sar. Muchas gracias. Bueno, Diván Lovers, recuerden suscribirse, comentar, dar like, compartir, traer a otro Diván Lover que seguramente desde que venga y conozca los temas se va a quedar en la comunidad. Y bueno, yo quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Ya saben, si ustedes quieren unos ricos postres, Millos Repostería es la mejor elección. Y si van a tener algún evento social, bueno, y quieren decorar, alguna sesión de foto, algún salón, bueno, la mejor pues opción siempre va a ser Felipe Aguilera Decoraciones. Bueno, recuerden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, psicólogo Samuel Zamudio. Nos vemos el próximo viernes con otro tema, otro invitado. Muy importante. Y bueno, seguramente va a ser muy importante. Claro. Dejen sus comentarios y platiquen ustedes, bueno, cuál ha sido su experiencia como cuidador y qué han hecho para cuidarse. Muchas gracias, Hugo. A ti, Sam, que estés muy bien. Gracias. Recuerden, la vida son 2 días y uno es hoy. Nos vemos.